15, 4 minutos. Estamos aquí en Sin Retórica, en la frecuencia modulada de Radio Resistencia, 90.3, y como lo veníamos anunciando, hoy con visitas, y tenemos la presencia de Raúl Vittel, quien es secretario general del Partido Justicialista en la provincia del Chaco e integrante parlamentario del Parlasur. Es así, ¿no? Así es. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por venir en esta cita tan calurosa, ¿no? Pero, para mí un gusto. Te vengo con guardaespaldas, ¿no? Eso estaba por mencionar, y viniste con guardaespaldas. Sí, lo traje a Spider-Man, que salimos de la escuela, hicimos la tarea y vinimos para acá. ¿Cuántos años tiene Spider-Man? 6 años tiene. 6 años. Sí. Y está ahí calladito, quietito. Está acostumbrado, la verdad que tiene un padre acostumbrado a reuniones, claro, a estar en distintas situaciones en donde él realmente tengo un compañero que me hace la segunda cada vez que puede. Está bien. Bueno, primero, están viviendo en el Partido Justicialista una situación que podría decirse es complicada, muy complicada. ¿Cómo la están viviendo? Acá del Chaco no hay elecciones porque ustedes ya tienen mandato hasta marzo, ¿no? Hasta marzo del año que viene, 2025, nosotros tenemos el Consejo Provincial del Partido Justicialista, se tuvo elecciones en marzo del 2023 y son 2 años de mandato, por ende estamos recorriendo el mandato donde Jorge Capitanich es presidente hasta el 23 de marzo, para ser preciso, del 2025, y seguramente vamos a tener que a convocar a elecciones para regularizar esa situación pos esa fecha. Hoy por hoy nosotros estamos embebidos más en una interna de Distrito Nacional, en donde, bueno, como los medios están llevando adelante la agenda de Cristina y de Ricardo Quintela, Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela, en donde, bueno, el sábado se cerraron la inscripción de listas, alianzas y candidatos. Ya vamos a ir a ese tema, bien, ¿no? Quedémonos por lo menos en el comienzo de la charla, claro, en la provincia. Sí. 2 años de mandato hasta marzo. Exacto. Para quienes están embebidos, digamos, en la política y política partidaria mucho más, se está hablando del Partido Justicialista específicamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, los otros partidos integrantes de la alianza no entran ahí. No. Nosotros eso van aparte. En el Frente Chaqueño el año pasado, en las elecciones, tuvimos 32, entre 28 y 32, de acuerdo como uno cuente en qué periodo electoral cuente, por el nacional o el provincial, partidos políticos aliados al Partido Justicialista, que nos llamamos Frente Chaqueños a nivel provincial y Unión por la Patria a nivel nacional, y esos partidos tienen una vida partidaria distinta a la nuestra. Con su dinámica propia, autoridades y demás, ¿no? Exactamente. Uno de los aspectos que se criticó, y creo yo bastante desde adentro del peronismo, es que en la gestión de Capitanich, la última, incluyó a funcionarios que no son peronistas. ¿Es así, no es así? ¿Es una visión, una interpretación? Creo que desde el 2007 Jorge Capitanich ha hecho y ha tenido y mantenido relación con distintos partidos políticos de distintas líneas políticas. Recordemos, en el 2007 gana con el PRO. Es más, tengo entendido que Atilio Velázquez era el presidente del PRO en ese momento, que lo vi acá en la radio entrando. Y posteriormente con Radicales, que actualmente mantiene Juan José Bergia y otros actores de otros partidos políticos, y ha logrado una vida dinámica, democrática dentro del movimiento, para decirlo de alguna manera y para definirlo dentro de nuestro espacio. Saife en su momento. Claro, Saife también, Nacho, claro. Que bueno, hoy justo lo crucé a la mañana, pero distintos actores de distintos espacios políticos y partidos políticos que nos han permitido darle continuidad a un espacio político dentro del gobierno que entiendo que realizó cambios considerables para la provincia. Tal vez una de las críticas que se escuchaba, y uno no estando en la cocina de la política, se guía por lo que escucha, por lo que trasciende alguna conversación, es que se le dio muchísima participación e inclusive espacios de poder a la cámpora o a los referentes de la cámpora. María Pía Chacho Cabana, Pérez Pons, entre otros. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Como también un acto así de apertura?
Bueno, Pía viene de una familia peronista histórica. Tessy Cabana es su madre, que es militante del peronismo. No creo que ella pertenezca, por lo menos hasta donde yo sé, no pertenece a la Cámpora particularmente, pero sí es parte de un espacio muy amplio que venimos construyendo dentro del Frente Chaqueño y del Partido Justicialista puntualmente. De Santiago Pérez Pons, bueno, ahí sí uno puede decir que es una persona que es mucho más joven y que quizás sus estudios los transitó en otro lugar del país y vino a hacerse cargo de un espacio muy difícil o muy complejo dentro del gobierno provincial. Santiago creo que tampoco, desconozco si pertenece particularmente a la Cámpora, yo hoy lo referencio la Cámpora más particularmente a Maxi Mántaras y a Rodrigo Campo, que son los referentes del espacio. Creo que Rodrigo, bueno, hoy justamente parte de la lista nacional del espacio de Cristina Fernández de Kirchner, y que, bueno, la Cámpora no ha tenido tantos espacios, creo yo, dentro de un espacio político que ha sido muy diverso. La mayor parte de los funcionarios, quizás sí en el recambio generacional, cree que todo el peronismo pertenece a la Cámpora. Yo al revés considero que la Cámpora es una pequeña parte del gran movimiento nacional y popular, que claro, es el justicialismo. De hecho están en Unidos y Organizados, ¿no? Que estructuralmente es el sector más amplio, del cual forma parte, es una parte. Exactamente, ¿no? Bueno, a mí nunca me tocó participar del espacio de la Cámpora, sin embargo hemos hecho actividades en conjunto en numerosas ocasiones. Creo que cuando me mencionan más que nada el tema del kirchnerismo, digamos, en sí, yo creo que Néstor lo definió muy bien. Si nos dicen kirchneristas es para bajarnos el precio a los peronistas. Yo vengo de una familia muy peroncha, de los peronchos conservadores, entonces ese tipo de espacios que la verdad que me encanta que sucedan. Es más, yo en el 2017, en la discusión que tuvimos con Oscar Domingo Pepo en ese momento como presidente del partido, nosotros hicimos una agrupación interna dentro del espacio del justicialismo, nos fuimos a interna, recorrimos las elecciones, a mi entender nos fue muy bien, pero bueno, luego de la derrota electoral nos sumamos nuevamente al Partido Justicialista dentro del espacio de discusión que habíamos construido, y nos permitió también ser parte de la construcción del gobierno provincial del 2019, claro, con Jorge Capitanich, ya con una espalda de votos, digamos, que no es lo mismo, pero creo que la Cámpora, así como un montón de espacios políticos que hoy están en el territorio provincial, como Peronismo Popular, como espacios de otros partidos políticos, tienen una gran participación y son gran parte o parte importante de este espacio. Tampoco estoy tan de acuerdo con la afirmación de que la Cámpora ocupó grandes espacios de poder en el gabinete, en el último gabinete al menos, en los anteriores para mí mucho menos. Creo que el único funcionario de primera línea que tuvo fue Rodrigo Campo como secretario de municipio en los primeros 2 años, y luego... Previamente estuvo como interventor en la Fidelidad, ¿no? Sí, exacto, en el Parque Nacional, exactamente, y que ha hecho un gran laburo. Antes estuvo en Agencia de Empleo, si no me equivoco, en algunos programas de empleo, ya de mucho más jóvenes. A mí, en las primeras 2 gestiones de Coqui no me tocó ni un lugar, entendiendo yo en ese momento que me tenía que recibir de la facultad, claro, y elegí el camino del estudio. Sí, de todas maneras, la asociación Cristina Fernández de Kirchner Cámpora es casi inevitable, ¿no? Totalmente. Y Capitanich estuvo ahí muy cercano, al lado, digamos, de Cristina. Totalmente, pero también es cierto que la Cámpora a nivel nacional no se trasladaba, por lo menos en estructura, en gran medida, a la Cámpora a nivel provincial. Hoy creo que la discusión es mucho más amplia y diversa, y bueno, y se nota en el mismo territorio, ¿no? ¿Qué pasó que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la provincia, o cuáles fueron los condimentos que se dieron como para que el caso Cecilia actuase de alguna manera como palazo a un gobierno que, creo, ¿no?, y es una opinión, tuvo una reacción un tanto lerda con ese tema? Bueno, tiene muchas aristas que analizar. Creo que me centro en la primera pregunta, que me parece muy interesante, respecto de por qué o en qué nos centramos o en qué nos dejamos de centrar como gobierno para perder la confianza de la ciudadanía a la hora de la cuestión electoral. Creo que desde el 2007 en adelante Jorge Capitanich ha dado
un giro en materia de capacidad instalada que tiene nuestra provincia. Y para mí, Coqui es un gran gestor de la administración pública y del gobierno. Creo que ha generado obras fundamentales para que el Chaco tenga lo necesario para desarrollarse. Acueductos, gasoductos, electricidad, vivienda, hospitales, escuelas, poner todo en condiciones más o menos razonables y empezar a trabajar todo lo que tenga que ver con infraestructura para que el Chaco tenga las condiciones de que se instale en industria, como lo hizo Puerto Tirol, como lo hizo Barranqueras, como lo hizo Sáenz Peña. Ahora lo cierto es que creo que con el correr de los años, al principio eso funcionó muy bien, 2007-2011, una provincia muy pobre, sin nada, de repente empezaba a tener electricidad en todos los pueblos, tenía rutas asfaltadas, etc. 2011-2015 creo que se consolidó ese mismo esquema de trabajo político y de gestión. Creo que luego del gobierno de Macri y de Domingo Pepo en la provincia empezó a notarse la falta de política de la mano de la gestión política o de la gestión pública, y creo que entre el 2019 la fórmula obras en Soledad ya no tuvo el condimento que tuvo durante casi 12 años en nuestra provincia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Faltó política, faltó la discusión de cuáles eran las obras dentro de la ciudadanía que correspondían al contexto o al momento que estábamos recorriendo. Creo Eso, que faltó política en los hechos. ¿Qué significa? Bueno, ¿Qué es? Para mí hubo un compromiso electoral que tomamos en el 2019 como candidatos, de alguna manera decirlo. Bueno, en realidad era Coqui, pero nos sentíamos parte de ese proyecto que estábamos vendiendo, vamos a decirlo de alguna manera. Y creo que reforma constitucional, creo que reforma de la justicia, creo que trabajar y entender por qué eran necesarias las obras. Por ejemplo, una vivienda no es una vivienda, 4 paredes y un baño que se hacen en la gente que está atrás, ¿no? Es claro, es una familia que tiene la posibilidad de estar tranquila porque no tiene que pagar alquiler y porque tiene otra posibilidad de que sus ingresos le rindan para irse de vacaciones y generar una sociedad que es más digna, que tiene posibilidades, que tiene otras posibilidades, para, valga la redundancia, de subsistencia y de vivencia. Creo que el general Perón decía que nosotros buscábamos la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo no es que tenga un acueducto que le pase por la casa y que le provea agua. La felicidad del pueblo es una persona trabajadora que llega a su casa, que tiene los servicios básicos y que puede convivir con su familia en felicidad, con sus hijos yendo a la escuela, planificando unas vacaciones de descanso en el marco de un descanso laboral, en donde no tiene problemas de pensar que a la noche le va a faltar un plato de comida. Y creo que dejamos de discutir eso. Claro. Para discutir, bueno, voy a poner un ejemplo que me hizo recordar en el 2015, cuando fui al Parla Sur con Julio Sotelo como asesor. Sí, sí. Hablando con los venezolanos, que estaban previo a que se les aplique la cláusula democrática, estábamos hablando de por qué había decaído tanto el gobierno en ese momento Chávez pasando a Maduro. Y los venezolanos nos dijeron: nosotros le hablamos siempre a la clase menos pudiente de nuestro país, logramos un gran avance y gran parte de la clase menos pudiente se convirtió en clase media, y nosotros le seguimos hablando a la clase menos pudiente, cuando eran muchos menos. Claro. Y ya lo que se había consolidado era la clase media, y dejamos de hablarle a la clase media y empezamos a perder fuerza. ¿Y acá qué pasó? Creo que fuimos por el mismo lado. Creo que Cristina y Coqui a nivel nacional y a nivel provincial, junto con Néstor Carlos Kirchner, lograron un gran crecimiento de la clase media, de inclusión social, que implicaba escuelas, que implicaba universidades, que implicaba salarios dignos, que implicaba tener la posibilidad de irse de vacaciones, etcétera, con inclusión social. Mi abuela pudo conocer Misiones o Cataratas del Iguazú porque el PAMI y el ANSES le dan la posibilidad de viajar.
pero no seguimos el camino de crecimiento y desarrollo que había tenido la ciudadanía. A veces me da la sensación, para enganándolo, si es que se puede hacer, ¿no? Con lo que sucede hoy en la economía, hoy, ¿no? Están quienes miran la macro y dicen, no, en la macro estamos bien. Claro. Pero la micro es la otra, ¿no? La de la góndola, la de la farmacia, la del almacén. Bueno, con la política a veces me parece que pasa que se mira la macro política y se olvidan de lo chiquito. La reforma de la justicia en el Chaco, la reforma constitucional, ¿eran temas que le importaba a la micropolítica? Y hoy notamos de que la democracia es un tema. Y a ver, si uno... Pasa que uno se pone a comparar con cuestiones y se complejiza la respuesta, digamos. Si vos me decís, discutamos el hambre o discutamos la reforma judicial, y si profundizamos tiene que ver un poco todo con todo, y tiene que ver con esto de hablar de política. Una reforma judicial, una reforma estructural de nuestro Estado, que nos permita tener acceso a la justicia más rápido, que nos permita tener legisladores que representen mejor a cada uno de esos pueblos, que permitan tener un ejecutivo que tenga más cercanía con la ciudadanía. Sin duda eso va a mejorar la economía, la transparencia, la facilidad, la disminución de cobro de impuestos, o fortalecer lo que la ciudadanía quiere. Si vos me decís, resolvamos primero el hambre y nos olvidamos de esto, en algún punto esto está chocando hoy, me parece que... Claro, hoy. tal vez esa sea desde una visión no desde hacedor de la política, digamos, sino como receptor de las consecuencias de las decisiones que toman los políticos. Totalmente. Es que por lo menos es una mirada un tanto tergiversada. ¿Por qué? Porque el Chaco aparecía como la realizadora o resistencia de grandes eventos, de grandes encuentros, ¿no? Si se miraba desde arriba, decía, el Chaco está de fiesta, pero no estaba de fiesta, algo estaba pasando, y eso después se vio en las urnas, ¿no? Se continuaba en una provincia pobre, con indigencia infantil terrible, con concordia, la mayor del país. Ahí es donde a veces digo, ¿qué pasa que no lo advierten? Bueno, ahí hay varias cosas para discutir. Uno, primero, es sorprendente cómo Corrientes y Chaco tienen una diferencia enorme en números. Fíjate, vos me hablabas de la pobreza. La pobreza en Chaco es el 20% mayor que en la ciudad de Corrientes. Estamos un puente de distancia y con sociedades muy similares. Es la mayor del NEA. Con ciudades muy similares, y la diferencia es 20 puntos distintos entre Resistencia y Corrientes. Da a dudar del número o de cómo se mide la situación, no se llega a entender, y los salarios en Corrientes no son mucho mejores que en la provincia del Chaco. Lo de la fiesta me parece que hoy lo estamos notando claramente, digamos, tenemos un gobierno provincial que no reparte alimentos, pero mete más de 400 millones de pesos para la cabalgata de la fe. Prioridades, creo que eso hay que verlo, a ver, de nuevo. Si la prioridad del Estado en la finalización del acueducto era prioridad antes que la comida, creo que es una gran discusión, y la ciudadanía lo tomó como que no era el momento del acueducto quizás, y era el momento. Es para preguntarse, porque vamos a ponerlo en obras objetivas. Se hicieron más de 1000 cuadras de pavimento entre el 2000, o casi 890 cuadras de pavimento entre 2015 y 2019 en la ciudad de Resistencia. Eso no valió para Coqui en la última elección. Ahora están haciendo 5 cuadras y lo festejan como que hicieron kilómetros y kilómetros de ruta. Nosotros inauguramos de a 20 cuadras cada vez que... Claro, pero estamos hablando de lo que piensan los gobiernos, lo que piensan los gobernantes. Ahora, hay que ver qué piensa la gente. Totalmente, y ahí voy a cuál es la importancia de la reforma judicial y la reforma política que se puede pensar, o la reforma constitucional que se puede pensar en nuestra provincia. Hoy, nosotros tenemos una ciudadanía que duda de sus dirigentes políticos, que duda y desconfía de quienes son políticos en nuestra provincia, pero no duda ni desconfía de sus patrones del privado, por ejemplo, en donde dicen que los políticos no tienen que ganar nada, son un servicio. Lo pongo desde el Parlasur mismo. A mí me cuestionan mucho, ¿qué hace usted del Parlasur? Soy legislador, estamos intentando integrar la integración regional. Bueno, pero eso no sirve para nada.
Y bueno, si no lo hago yo, seguramente va a venir un tipo que tiene plata para hacerlo y va a definir la política de un pueblo sin preguntarte. Creo que hoy estamos recorriendo un camino de la desdemocratización de nuestras ciudadanías en favor de grandes corporaciones internacionales o de grandes intereses internacionales que van en contra del pueblo, pero que venden más fácil su proyecto político. A mí me va muy bien como empresa. No, bueno, pero nosotros somos todos empleados y ganamos por debajo de la media. No, bueno, pero mi empresa va a darlo. Y de nuevo, en la política no pasa eso. A la ciudadanía le va mal y es culpa de los políticos o de la política que no arregla las cosas. Ahora, hay que pagarle mal a los políticos, hay que pagarle mal a la política, hay que quitarle poder, hay que desdoblar elecciones, hay que quitarles posibilidades, hay que desfinanciar representantes políticos, hay que desfinanciar partidos políticos, pero que funcionen bien. Estamos hablando con Raúl Vittel, secretario general del Partido Justicialista, integrante del Parlasur, como para, si recién llegan a la sintonía, ¿no? Lo que usted decía, Vittel, es la política, la clase política y sobre todo la que está en ejercicio del poder, ¿no? Que es diferente al que está en la oposición. Por ahí es difícil ver cuál es lo que las necesidades o lo que la gente realmente está queriendo. Y trata de imponer una agenda. Bueno, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros pensamos, y es como que se invierta hasta teóricamente esa denominada batalla cultural que hay que cambiarla, dicen, ¿no? Nosotros desde acá arriba que sabemos, decimos que hay que hacer esto, pero después la gente lo vota en contra. ¿Pasó eso? Si la gente vota en contra es porque no entendió. No entendimos los que estábamos haciendo en la política lo que la gente estaba buscando. Bueno, ahí justamente nosotros pensamos en la reforma, pensamos de la justicia y de la Constitución. Hace falta, teóricamente hace falta, pero allá abajo se está viviendo otra situación. ¿Cómo se conjuga eso? Y nosotros queremos imponerle que ellos piensen que es necesaria la reforma. Bueno, hoy nos toca a nosotros pensar en la reforma judicial, sin duda, o en la reforma constitucional desde la oposición, como bien decís. El gobierno provincial me parece que tiene otra obligación de resolver otro tipo de cuestiones. Y por eso te decía, nosotros teníamos como prioridad la generación de empleo privado en la gestión anterior. Eso se dio continuamente después de la pandemia. Fuimos la provincia que más creció en empleo privado. Eso no significa de que iba todo bien. Significa que había cada vez más empleados privados. En 3 meses, la provincia pasó de 15.000 empleos privados en el sector de la construcción a 3.000. ¿Qué están haciendo esas 12.000 personas o 13.000 personas que se quedaron sin trabajo? A nadie le importó en la ciudadanía ni a los medios de comunicación, que son los que trasladan esto a los demás ciudadanos, qué pasó con ese empleo privado, y a nadie ya le importa si crecemos o decrecemos en empleo privado. ¿Qué pasó con la cantidad de personas que reclamaban por un plato de comida en las plazas hasta el 10 de diciembre? El 9 de diciembre tuvimos la última movilización en la ciudad de Resistencia y en algunos lugares en el interior provincial. La gente resolvió el hambre, pero ya no se reparte comida. Se cortaron un montón de... Pero es que no entiendo. Yo tampoco entiendo, lo pongo a consideración, digamos. Pero entonces quiere decir que las movilizaciones antes, y entramos en el otro tema que es el de los movimientos sociales, ¿no? ¿Estaban subvencionados, estaban pagados, estaban orientados, como se lo acusó al gobierno de hacerlo? Desconozco. Yo sé que hasta el 9 de diciembre funcionaban y la gente tenía hambre, según lo que decía la gente, que estaba en las movilizaciones. Y desde el 10 de diciembre no hubo más movilizaciones. Pero una imagen que se dio, o que se supone, mucha gente pensó, es que los movimientos sociales eran beneficiados y solamente un sector, y que desde el gobierno se lo hacía. ¿Se advertía eso, no se advertía? ¿Era cierto, no era cierto? En el caso de Cecilia, saltó toda esa bronca que creo que los llevó a la derrota, ¿no? Sin duda fue parte del golpe durísimo que recibimos como gestión. Ahora a mí me tocó estar en la parte electoral en ese momento, y el momento en donde más avanzó la justicia fue cuando nosotros estábamos en gobierno respecto de esa situación. Ajá. Y con los involucrados o los supuestos involucrados en ese caso,
hace un año, hace 10 meses, está parada esa investigación y nadie, de nuevo, nos acordamos de Cecilia para hablar de Coqui, pero no nos acordamos de Cecilia para ver cómo va la situación judicial hoy por hoy, cuando gobierna otro. Pero había actores del peronismo, del panperonismo, digamos, inclusive un poco alejados de Capitanía, Basilei Ivanov y otros que decían que ojo con esto, no alcanzó para por lo menos dimensionar nuevamente esa situación. Bueno, depende de cómo uno cree que se resuelven las cosas. Entendió este gobierno particularmente, entendió que eso se resolvía quitándole todo y reprimiendo, que es lo que pasó en las pocas movilizaciones que hubo. El gobierno anterior no entendía que eso se frenaba reprimiendo y quitándole posibilidades a quienes venían a reclamar por sus derechos. Mal o bien. Claro, no fue un boomerang, eso. Claro, mal o bien era lo que creía Capitanich. Capitanich, que no entendía que metiéndole palo a la gente resolvía el problema del hambre o de la exclusión social. Entendía que había que encontrarle la vuelta al laburo, digamos, y por eso las cooperativas y la construcción de viviendas y la construcción o ayuda en la construcción de hospitales o por las mismas cooperativas. Creo que era una manera de generar trabajo para el sector más vulnerable que no encontraba, por no haber tenido posibilidad en toda su vida de generar empleo genuino de otra manera que no sea o la construcción o la ayuda social en el sentido más estricto del laburo, digo. Estamos hablando de costureros, estamos hablando de personas que tenían y hacían trabajos de agricultura en ciudades o en periurbanos que les permitía generar comida, venderla al mismo Estado, generar panaderías sociales, vender productos que en reciprocidad con el Estado les generaba laburo, les generaba ingresos y generaba que la gente laburando consiga ingresos para mantener a su familia. Conversando con algunos de esos emprendedores, sí, ¿no? de diferentes rubros, lo que llamaba la atención es que tenían una relación con el Estado los ayudaba, ¿no? De diferentes maneras, pero no querían sentirse pertenecientes al Estado. O sea, es como una voluntad de emprendimiento privado en la cual el Estado solamente le da las posibilidades para hacerlo. Totalmente. Y a su vez decía, sí, pero están los otros, los vagos, los que no laburan como nosotros, y ahí adentro, en ese sector, es donde se daba esa puja hasta ideológica, podríamos decir. Totalmente. ¿No? A ver, esta descripción que yo te acabo de dar no significa que yo esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, que se hacía bien o se hacía mal. Ajá. Era una descripción. A ver, me parece que nosotros como peronismo no supimos encontrarle la vuelta a esa generación de empleo entre Estado y una sociedad muy demandante y con un cambio evidente de qué es el trabajo para la percepción de la sociedad. Hoy los pibes no entienden, o por lo menos yo tengo una hermana que tiene menos de 29 años, que está viajando hace 3 años por el mundo, sin un mango, siendo moza, ahorra, compra otro pasaje y se va a otro lugar. Obviamente no es la clase menos pudiente, porque tuvo la posibilidad de estudiar, de recibirse y decidió con sus ingresos trabajando de moza acá en Resistencia empezar a hacer ese camino. Hay gente que dice, yo no quiero laburar, y lo escuchaba hace poquito, hay gente que le encanta laburar en un Rappi. Y no estoy hablando mal de Rappi, pero ahí no hay seguridad laboral. La percepción que yo tengo de trabajo es llegar, tener una obra social, aportar para mi jubilación y saber que el día de mañana me voy a poder jubilar. Bueno, esa percepción de la vida laboral, yo no sé si está tan clara para la generación que está recorriendo este país en este momento y el mundo en este momento. O por lo menos no lo conciben al Estado como el protector absoluto de lo que tienen que hacer. Claro, de las jubilaciones, de las obras sociales, exactamente. Y me parece que esto dejamos de discutir y esto es parte dejamos de hablar de política hace mucho tiempo y esto es hablar con los ciudadanos y ciudadanas de cómo recomponemos esta situación. Antes el trabajo, y quienes somos peronistas, para nosotros el trabajo ordena las sociedades, junto con la familia. Ese trabajo hoy está cuestionado por el futuro inmediato con la inteligencia artificial y con la robotización. ¿Qué vamos a hacer desde nuestro lugar cuando vengan robots a hacer el trabajo del heladero, para ponerlo en un lugar cercano, y ese heladero no tenga la manera de resolver su vida laboral
y además no encuentre otro trabajo respecto a su expertise o sus conocimientos. Era tal vez sintetizando, simplificando en extremo, ¿no? El problema de los estibadores cuando aparecieron las grúas. Totalmente. Fue el problema de la revolución industrial del sistema fordista al sistema de industrialización masiva que cambió y que cambió el eje de la discusión del laburo. Hoy el laburo, y se está discutiendo en gran parte del mundo ya, esto de la asignación universal para cada persona. Yo creo que eso es funcional a quedarte en tu casa, no me moleste, yo soy empresario, mi manera de ganar plata es con los robots y con la inteligencia artificial. Bueno, yo estoy en disconformidad, yo sé que hay un sector del peronismo que discute que todos tengamos un ingreso básico universal, creo que eso resolvería gran parte de la gran pobreza que tenemos en nuestro país, pero no sé si resolvería el futuro inmediato de un país que es para quienes creemos que se tiene que industrializar, que tiene que generar ciencia y tecnología, que tiene que generar oportunidades, que no tenemos que quedarnos con comer todos los días solamente. Lógico. Y hay otros que recuerdan una película, ¿no? Solos en la madrugada, con José Sacristán, que en el final de la película, en un hermoso monólogo que sugerimos, recomendamos que la gente, si no lo voy a mirar porque yo no lo vi. No, hay que hacer. Una película española ya de los años 70. En el final de la película, en el monólogo, José Sacristán dice: ¿podemos pasar otros 40 años hablando de los últimos 40 años? Que es una pregunta que uno se hace en todo aspecto, ¿no? Seguimos discutiendo la doctrina de Perón, ¿es aplicable hoy? ¿Se ayornó? ¿Es conveniente hacerlo? Hoy el Estado para los chicos es otra cosa, ya no el Estado benefactor ni protector, hay que rediscutirlo. Yo soy creyente de que hay que discutir siempre todo, es parte de mi visión crítica de las cosas. Sin embargo, también creo hoy por hoy que el Estado es el único que va a resolver la desprotección que tiene la gran mayoría de la ciudadanía con el resto para contra el mercado, digamos, de alguna manera. Y esto no es hablar de empresarios. Una vez me dijo un empresario: no, bueno, pero ustedes hablan en contra de los empresarios. Sí, pero no se crea acá en el Chaco tenemos los empresarios que controlan el mercado internacional ni nacional. Nosotros, empresarios acá de la construcción, empresarios de la venta de manufactura, el empresario de textil, no tiene nada que ver con las grandes corporaciones que lavan plata para evadir impuestos y perjudicar al empresario de acá. Ahora, viste, entendiendo, como dijo Cristina Fernández hace 2 años en la ESMA, ex ESMA, entendiendo que en el 89 cayó el muro de Berlín y que triunfó el capitalismo, triunfó ese modelo de producción de bienes y servicios sobre el cooperativismo, comunismo, como quiera llamárselo, porque al parecer, y es una presunción, de un sector del peronismo todavía está discutiendo eso, ¿no? Bueno, yo soy peronista, soy capitalista. Yo creo que hay que sacar percepciones que no son ciertas. El peronismo fue capitalista desde sus inicios, el estado de bienestar es capitalista. Lo que nosotros entendemos es que el capital tiene que estar al servicio del hombre. Dentro de un nacionalismo libertario. Exactamente, digamos. Y no el mercado manejar las situaciones en general. Creo que hay que desvirtuar preconceptos o conceptos que no son ciertos dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra ciudadanía, no el Estado en particular, en donde... O dentro del peronismo. También dentro del peronismo. Yo creo que hay un peronismo de izquierda que no entiende esto, digamos. También sugerimos, ¿no? YouTube, 16 de octubre del 2021, en la ESMA. Cristina ante la Cámpora. Les dijo esto, que triunfó el capitalismo. Y que el Estado tenía que ser de árbitro, ¿no es cierto?, entre uno y otro, protegiendo siempre a los más necesitados. Pero le contestaban con consignas de John William Cook. Claro. Bueno, Bueno, la verdad que tengo mucho aprecio hoy por lo que está haciendo Grabois en materia de oposición. Ahora el peronismo no es progresista. Luego lo dijo la misma Cristina hace poquito también, digamos. Nosotros no somos progresistas, nosotros no somos peronistas, somos nacionalistas. ¿Pero qué pasa? ¿No la escuchan, no la entienden o no estudian? Y creo que tiene que ver con... No, creo que cada uno... también es cierto que muchos de los
de izquierda de los años de 70, luego se hicieron peronistas, entendiendo que el camino era el nacionalismo, y se dieron esas discusiones. Creo que uno va creciendo y va evolucionando, decía el general, y creo que eso pasa también. Creo que hay muchos chicos que se quedaron, a ver, a mí me da mucha gracia el Che Guevarismo del supuesto peronista que hay. No lo entendieron ni al Che Guevara ni a Perón en el peronismo. Bueno, pero esto es parte de la falta de lectura o la construcción recortada de ciertas realidades a la hora de ser revolucionarios. El tema Vittel es que tuvieron poder. Totalmente de acuerdo. Falta de preparación para muchísimas cosas, esto es cierto. Y se nota a la hora de hacer política. A ver, hoy estamos en una interna muy dura a nivel nacional, que para mí no es nacional. ¿Cuál es la diferencia entre Cristina y Quintela? Ninguna. Absolutamente. O sea, están peleándose al Pepe. Yo creo que estamos, bueno, también es cierto que nosotros estamos desde el PJ Chaco en favor de la unidad y creemos que la discusión hoy no es la interna. Creo que durante todo el programa hablamos de los distintos problemas que tenemos como peronismo y como sociedad, y que discutir quién tiene que ser el presidente del partido no es lo que la sociedad nos está pidiendo. Yo estuve, la verdad que tengo muy buen contacto con ambos sectores, tanto con el sector de Cristina Fernández de Kirchner como el de Ricardo Quintela. Es más, el viernes estuve con Quintela y después estuve en el Partido Justicialista. Perdón, ahí te interrumpo para hacer... se habló mucho y se criticó Capitanich, hoy le da la bala a Cristina y mañana le da la bala a Quintela. ¿Está con los dos? ¿Es un panqueque? ¿Se puede aclarar eso, ese tema específico? Bien, hay dos procesos. En realidad, hay un solo proceso de avales dentro del Partido Justicialista, que es el aval de los afiliados al candidato. Eso se dio en nuestra provincia entre nuestros afiliados en su conjunto. ¿Y qué se avala? Se avala la candidatura dentro del partido, pero eso lo hicieron los afiliados. Sí. Hay un artículo, el artículo 18, que es del reglamento electoral del Partido Justicialista, que se reformó en el 2008 y que se incorporó este artículo. Como nosotros no teníamos internos hace 35 años, realmente estaba poco visto, que dice que cada candidato debe tener un aval, que no es un aval, es un reconocimiento como militante y como idóneo para ser candidato a presidente del Partido Justicialista, y tiene que ser reconocido por al menos 5 presidentes de partidos distritales o provinciales. ¿Qué es lo que hizo Capitanich con uno y otro? Con ambos. Para exacto. permitir que participen. Totalmente. Capitanich inmediatamente dijo, yo no tengo por qué negarle mi aval a ningún candidato. Si hubieran sido 10, se lo hubiera dado a 10 candidatos. Creo que no significa que esté diciendo estoy a favor de esto, a favor del otro. Totalmente, y me parece que burocratizar la democracia interna también tiene poco sentido. Más con un compañero, digamos. Pero creo que la definición era esta. Lo que hizo Coqui lo deberían haber hecho, creo que en el mismo sentido, los 24 presidentes. Queríamos que lo aclares porque me parece que por ahí la noticia se presentó tergiversada o aviesa, ¿no? Totalmente. Totalmente. Creo que con mala intención por parte de algún sector o con la intención de decir, a ver, con cualquier intención, para no aclarar tanto, pero creo que hoy están dadas las condiciones para llevar adelante una interna, que no sé si es la oportunidad, no sé Ahora, si es oportuna. ¿por qué no se quiere la interna? ¿No? Porque me parece que democráticamente el que gana, gana y el que pierde, pierde, por un lado. Y por otro, el peronismo fue unido en las últimas, casi todas las últimas elecciones. 35 años sin interna, imagínate. Y terminó así. Bueno, yo no estoy en disconformidad con la interna. Ahí está la unidad, ¿para qué? Yo no estoy en disconformidad con la interna. Yo creo que lo que hoy no se cuestiona es la real capacidad de conducción que tiene Cristina Fernández de Kirchner en este momento nacional. Esto es una percepción personal. Y que esa discusión de la presidencia en realidad nos está sacando del eje de discutir los reales problemas que están pasando en Argentina. Si uno cree que poniendo en contra compañeros y compañeras de todo el país para discutir una conducción que está más que definida, por lo menos en términos de historia reciente,
me parece que le estamos sacando el foco a discutir los problemas en serio, que es reorganizar el peronismo para dar la discusión de gobernanza que tenemos que dar en el corto plazo, porque este gobierno nacional está destruyendo todo y este gobierno provincial también, y nosotros no podemos estar discutiendo algo que no está discutiendo la ciudadanía. Ahí es donde yo digo que la manera de hacer política hoy entre el oficialismo, la oposición o el kirchnerismo es lamentable para mí, que se discuta todo a través de Twitter, que se dé esa discusión ahí cuando me parece que faltan elementos mucho más concretos desde la oposición para decir, señores, paren un poco, porque están arrasando, ¿no? Totalmente, creo que Ricardo Quintela tiene la misma capacidad que Cristina para llevarlo adelante, pero también es cierto de que Cristina, y lo dije en varias oportunidades estas últimas semanas, a quienes tenemos menos de 45 años, yo tengo 41, Cristina junto a Néstor fueron los que nos mostraron el peronismo en práctica durante sus gobiernos. Entonces, el afecto que le tenemos, más allá de las diferencias que muchos tengamos con el mecanismo de promoción de interna que tiene la Cámpora particularmente, que está atrás de Cristina, creo que Cristina representa otra cosa, representa la amplitud, representa esa estadista. Ahora, eso es para adentro, ¿no? Para totalmente. La elección interna. Ahora, cuando se habla de Cristina, vos lo dijiste recién, viene en la Cámpora atrás, para el externo, para el no peronista, para el no afiliado. Es un ancla de elefante. Bueno, pero hay que construir con todo. Uno no puede creer que se gana elecciones solamente con un sector, y creo que Cristina no alcanza, pero Cristina es necesaria en este momento, así como otros compañeros que hay que recuperar, y la verdad que normalmente me toca hablar con la gran mayoría de los compañeros y compañeras en la provincia, y creo que estamos teniendo un problema similar a nivel nacional. Creo que expulsando o sustituyendo o tratando de traidores a quienes están al costado por pensar distinto no es el mecanismo de construir mayorías. El peronismo se olvidó de construir para las mayorías y mayorías. Inclusive la traición de la que tanto se habla tiene un marco teórico. Hay un libro que se llama El elogio de la traición, que no me acuerdo el autor en este momento, los autores, pero hay que leerlo porque dice que en política es un factor necesario y determinante. Totalmente. ¿No? Uno puede compartir o no, pero hoy que se habla tanto de traiciones, de traidores y traicionados, ¿hay que traerlo a Pichetto? Yo creo que hay que hablar con todos y construir mayoría. A ver, Aguilar, yo tengo el ejemplo, para mí es Gustavo Martínez el ejemplo claro acá en la provincia. ¿De traidor? Lo que pasa es que traidor debería haber traicionado al peronismo, digamos, y él tiene un partido político hace un tiempo ya, digamos, entonces... ¿Y por qué es el ejemplo? Porque sí, sus diputadas fueron elegidas por el Frente Chaqueño y por el Partido Justicialista y han votado con esdero desde que inició esta gestión. Entonces, ellas están defraudando al electorado que las llevó al lugar donde las puso la ciudadanía. Y eso es traicionar el voto que te llevó al lugar donde estás. Y hoy ese sector representa o es parte del sector de Gustavo Martínez. Claro, no me quiero poner en abogado del diablo, pero ¿la banca de quién es? Es de los ciudadanos que los votaron. ¿No es de quien lo ocupa? Yo creo que ahí los librepensadores, desde que tenemos partidos políticos que aglomeran y que por constitución son los que nos juntan, no van más cuando hay autoridades partidarias. Una es presidente, en teoría, de la Junta Local de Resistencia, y creo que, de nuevo, el voto, si no, debería renunciar al Partido Justicia, que no estaría mal. El partido que le pide representación y que la llevó a hacer representación. ¿Renunciaría al partido, no a la banca? Bueno, perfecto, que no renuncie a la banca, pero que en realidad... Por eso decía que yo no los trato de traidores. Yo me parece que ellos hoy son aliados de esdero, deberían reconocerse como tal y decir nosotros estamos en otro lado políticamente. Eso no los hace mal ni bien. Creo que son honestos con el electorado que los llevó ahí y sin duda con el partido que los llevó ahí. A ver, yo no los voy a tratar de nada. Me parece que es solamente blanquear y hacer de derecho lo que vienen haciendo de hecho, siendo aliados de esdero, digamos. Entonces... pero no son producto, es como el alumno al cual el profesor le reta, ¿no? Dice, no sabes nada. Bueno, la culpa la tiene el profesor, si es que no aprendió nada. Pero no son producto de un sistema, de una forma de hacer política quienes hoy ustedes dicen deberían irse.
Yo no sé si deberían irse, yo creo que deberían votar con nosotros. Ajá. A ver, este planteo me lo hicieron varios compañeros del sector que milita para Gustavo. La verdad que yo no tengo problema en tener diálogo, en generar propuestas conjuntas. Ahora, voten con el peronismo. El peronismo no vota el endeudamiento en dólares con Esdero. Me parece que no es parte de la construcción histórica del peronismo. El peronismo no vota en contra de sus compañeros en el Consejo de la Magistratura, ni a favor de uno. El peronismo no vota en contra de la mayoría. A ver, hoy la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados es un bloque de 2 personas y no el segundo mayoritario. Entonces, en alianza esas 2 personas con el radicalismo. Entonces, son oficialismo, no son oposición. Nosotros, Frente Chaqueño y Partido Justicialista, somos oposición. En el supuesto caso de la unión, ¿debería convocárselos? De nuevo, me parece que ellos tienen que blanquear su situación. Si ellos van a estar... Yo se lo dije a Griselda Ojeda, hablando con ella, le digo, mire, Griselda, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de generar algo para adelante. Ahora, ustedes tienen que votar con nosotros. Como generamos algo para adelante, ustedes votan con Esdero todas las veces. Creo que lo mismo va a pasar, vuelvo a lo nacional, con Pichetto, con... A ver, son oposición. Esto no quiere decir no dar discusiones. Esto quiere decir, si nos sentamos a discutir, es para votar en conjunto y para llevar adelante un plan y una estrategia en conjunto, no para ser funcionales de acuerdo a lo que me conviene a mí oportunamente. Claro, por lo que decías y ya en el final de nuestra charla, Raúl, Cristina, una hegemonía interna indiscutible. No sé si hay hegemonías internas luego de una derrota. Sí sé pero que para la interna, digo, para dirigir el peronismo. Yo creo que hoy la discusión es otra. Ajá. Y creo que Cristina conduce esa discusión para la afuera y creo que nosotros los peronistas entendemos esa conducción de esa manera. Creo que hay instancias electorales para definir estas cuestiones, porque las PASO se crearon para definir estas cuestiones. Pero muchas veces también fueron tergiversadas en su esencia. Las tergiversan los que no quieren discutir y no quieren aceptar el orden de las mayorías. Porque quien se va por fuera, en realidad no acepta quién tiene la mayoría. Claro, interna. pero muchas veces también pasó acá del Chaco con Capitanich en la primaria, ¿no? Está él como lista central. Pero en realidad no existe la puja interna porque pone a, qué sé yo, siglo XXI ahí, vos también participás para decir que existen listas diferentes. Pero no, porque no tienen votos. A ver, de nuevo, entonces, porque no tenés votos, generás un partido político aparte para llegar a otra discusión que en realidad es porque no aceptás que internamente no tenés los votos para discutir con quien más los tiene. Yo creo que esta fue la tergiversación que se hizo con los partidos, con las PASO particularmente. Claro, sí. Yo creo que las PASO fueron un gran instrumento inicial para fortalecer los partidos políticos. Con el tiempo, eso perjudicó a los partidos políticos enormemente, lo que logró que pasemos de 13 o 14 partidos políticos en la provincia a tener más de 60 claro. hoy. Ahora, casi la última. Sí. Cristina para la interna sí, ¿no? Ahora, para el 27, ¿habría que discutir todavía las candidaturas con ella inclusive o no? Para mí hay que discutir siempre con todos los compañeros, pero incluso, te lo digo, sin duda, hoy el mejor candidato que creo que tiene el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular hoy, es Axel Kicillof, no es Cristina. Creo que... Eso es mayoritario, creo, ¿no? O por lo menos para muchos sectores. Creo que eso está indiscutible, por eso creo que hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. A mí Guillermo Moreno me parece un gran tipo, un gran militante, un gran compañero. Un inútil, digamos. O sea, no, me parece términos, que... No, me si parece... buen tipo. Me parece que el general mismo decía, cuando nosotros empezamos a hablar de nuestros propios compañeros, nos volvemos oligarcas. Creo que Moreno está mucho más preocupado en verse en televisión que en unir al Movimiento Nacional y Popular y al peronismo particularmente. Yo lo traté acá, a él y a su equipo, para unificar lo que él esté construyendo en la provincia. Me dijo que no le interesaba, porque le interesaba construir por fuera. Bueno, entonces no te interesa el peronismo, te interesa tu construcción personal. La última, la posibilidad del peronismo del Chaco y sus aliados, ¿no? Para las legislativas, las de medio término del año que viene. ¿Posibilidad? Sí, yo creo que el peronismo tiene, digamos, grandes posibilidades, ¿sí? Porque tenemos un gobierno provincial que no ha arrancado todavía, que se ha dedicado a perjudicar a los ciudadanos y a las ciudadanas de que ingresó.
ese 44% que lo acompañó a Coqui el año pasado, no entiendo por qué no lo acompañaría hoy estando más pobre, con menos posibilidades, más desempleado o desempleado. ¿Va como candidato o es un posible candidato a la legislatura? Yo creo que tiene que ser el candidato. Creo que el mejor representante que tiene el peronismo hoy es Jorge Capitanich, sin duda. ¿No es más de lo mismo? ¿Qué es ser más de lo mismo? Para mí el tipo con más experiencia. Más Capitanich. Pero sí, el tipo con más experiencia, con más conocimiento, que ha hecho la mejor gestión que nosotros hemos conocido en los últimos 40 años, sin duda, de democracia, y que tiene la capacidad y la visión para darle continuidad. Esto no quiere decir que haya otros actores que deban incorporarse a la discusión. También es cierto que hay que ganarle. Si hay otra cosa mejor, hay que competir con él y ganarle. Yo creo que el año pasado quedó demostrado que las grandes cabezas opositoras internas, el que más sacó fue 5%, dentro de un Capitanich sacó 44%, y que ambos en conjunto hubieran ganado la elección, pero sin embargo uno no pudo sacar ningún diputado y el otro derrotado, porque nuestro objetivo era ganar la gobernación, no sacar 8 diputados. Creo que Jorge Capitanich es y sigue siendo el gran líder político hoy del peronismo en la provincia. Raúl Vittel, muchas gracias. A vos. Estuvimos hablando con Raúl Vittel, secretario general del Partido Justicialista, sobre todo en este momento de tanta dinámica interna, podríamos decir, ¿no? Y también integrante del Parlasur. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Y cerramos, y en retórica, en nombre de Antonella, muchísimas gracias. Nos vamos con un tema musical. ¿Tenemos tiempo, Anto, o directamente al corte? Gracias y hasta mañana.